Ok, vamos a hablar de la visita de los magos. La visita de los magos, que por cierto, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. ¿Ok? Ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Verán por qué. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice que vinieron tres magos. Unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muchas personas en este tiempo de Navidad suelen recrear la escena del pesebre donde nació Jesús. Para tales fines, ellos colocan debajo del árbol de Navidad la figura del niño Jesús, la figura de José, la figura de María, los animales del pesebre y, por supuesto, los magos que fueron a visitar al niño para llevarle presentes en actitud de adoración. Y es precisamente de esta escena de los magos que quiero hablar en esta noche o tarde. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos hombres aparecieron en Jerusalén preguntando por el nacimiento de Cristo? ¿Eran realmente tres reyes del oriente llamados, porque hasta nombre le han puesto, Melchor, Gaspar y Baltasar? Yo quisiera que en esta oportunidad nosotros pongamos a un lado todas esas enseñanzas, esas tradiciones que hemos oído desde niños acerca de esta historia, y que podamos analizar este pasaje, este relato, tal y como aparece en la palabra de Dios. Como ustedes verán en un momento, este relato contiene enseñanzas vitales acerca de la persona de Cristo y la reacción que nosotros debemos tener hacia Él. Así que en este relato encontramos las tres reacciones típicas de los hombres cuando se enfrentan a la persona de Jesús. Herodes lo quiso destruir, los escribas y fariseos fueron indiferentes y los magos lo adoraron. Esas son las tres reacciones típicas de todos los hombres ante la persona de Jesús. Algunos se oponen a Él, otros sencillamente nada es nada, y otros reaccionan como los magos y le adoran. No hay otras reacciones aparte de esa. El que no odia a Cristo simplemente no es con Él y no lo sigue. Y el que no es con Él ni lo sigue, ni lo odia, entonces lo adora y se postra. Lo que hicieron los magos. Vamos a ver primero en este relato la llegada de los magos. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos 1 y 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una aclaración. La palabra mago aquí
no se refiere a lo que la gente usualmente cree o piensa o conoce como mago. O sea, no se imaginen por favor aquí a un individuo sacando conejos de un sombrero con una varita mágica. Nada de eso. Una paloma. O una paloma. Estos hombres eran sabios medopersas. De hecho, era una caravana de sabios medopersas. Por eso es que no podemos hablar de que eran tres, por favor. Ni mucho menos que tenían nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos hombres tenían conocimiento acerca de la venida del Mesías, eran conocedores de la profecía, la habían estudiado, y ellos entendían y conocían acerca de ese Salvador del mundo que vendría a través de la simiente de la mujer. Claro, no sabemos cómo estos magos se enteraron con tanta precisión del nacimiento de Cristo, pero de alguna manera Dios les hizo saber a ellos que ese Mesías que había sido prometido hacía tanto tiempo había nacido. Así que ellos deciden hacer un largo viaje, muy dificultoso por cierto, no solamente largo el viaje, sino dificultoso. Hermano, miren, se cree que estos sabios del Oriente viajaron nada más y nada menos que más de 1600 kilómetros para poder ir a Belén, a ver al niño. Más de 1600 kilómetros y no en tren ni en avión. Los viajes en aquella época, hermano, eran muy difíciles, muy difíciles. Pero estos magos hacen un largo viaje para tributarle adoración ¿a quién? Al niño que había nacido, que no era un cualquiera, no era un niño cualquiera. Estos hombres pertenecientes a una poderosa casta oriental, imagínense hermanos, se enteraron del nacimiento de Cristo y vinieron a adorarle. Ellos sabían que ese niño habría de ser un rey poderoso, pero también sabían que ya había nacido. Versículo 2. Ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué estrella era esta? Bueno, en cuanto a esta estrella que sirvió de guía a esta caravana de sabios, tampoco sabemos a ciencia cierta de qué se trata, pero la palabra griega que se usa aquí señala simplemente cualquier objeto brillante o de brillantez y puede referirse a una estrella tal como la conocemos. Otros dicen que era una cometa, otros dicen que era una conmoción de planetas. Sin embargo, hermano, y no quiero ser dogmático con esto, o sea, no quiero decir en esta tarde o noche que eso es así como yo voy a decir, pero mi opinión personal, a la luz de la Escritura, es que esta estrella no era otra cosa que la gloria de Dios, la misma Shekinah de Dios que guió a los judíos, recuerden, a través del desierto. ¿Por qué razón yo creo que esa estrella se trata de la misma gloria de Dios? Bueno, porque esa gloria apareció el día del nacimiento del Señor. Miren lo que dice Lucas 2, 8 al 11. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, es impresionante, noten cómo Lucas relata esta historia. Noten cómo los ángeles dicen, os ha nacido a ustedes para vuestro beneficio. Esa es la idea. O sea, les ha nacido el Cristo. Estas son nuevas de gran gozo. O sea que fue esta misma luz la que los magos vieron. Definitivamente la misma gloria de Dios. Y Lucas aquí dice que ese resplandor los rodeó a ellos y les sobrecogió temor. Pero también encontramos en este relato una segunda cosa, aparte de la visita de los magos. Vamos a ver ahora la turbación de Herodes y de toda la ciudad de Jerusalén. Versículos 3 al 8. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Vamos a ver por qué se turbó. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. O sea, los magos no llegaron de inmediato al palacio de Herodes, ellos llegaron a la ciudad y comienzan a indagar acerca del niño, a investigar. Y es tanta la conmoción que se genera por la noticia que ésta llega a oídos del rey Herodes. El rey se espanta, manda a llamar a los principales sacerdotes de Israel y a los escribas, conocedores de la escritura, los escribas, para que ellos le den detalles de las profecías que hablaban acerca del Cristo. Y luego convoca a los magos a una reunión secreta. Ahora, ¿por qué se turbó Herodes? Se turbó tanto, hermano, que mandó, recuerden, matar a todos los niños menores de 2 años para que no conspiraran contra él. Y toda la ciudad se perturbó en todos los lugares. Ahora, una de las cosas que más llama mi atención en este relato es la reacción de los escribas y fariseos. Miren por qué. Herodes los manda a llamar. Ellos saben que hay un grupo de magos en la ciudad preguntando dónde está el rey de los judíos. Herodes le pregunta y ellos le dicen, bueno, en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Pero no reaccionan, totalmente indiferentes. Estos religiosos, conocedores de la escritura, indiferentes. Los magos, con menos información que la que ellos tenían, dan un viaje larguísimo de más de 1.600 kilómetros para adorar a Jesús. Y esto que lo tenían ahí mismo. No, porque así, eso es lo que dice la profecía. Como que no estaba pasando nada. Indiferentes, fríos. Esta gente tenían a Cristo ahí mismo y no movieron un dedo, hermanos. No hicieron absolutamente nada para verificar el hecho. Herodes reaccionó con una furia asesina. Estos escribas y fariseos con indiferencia. Cuando nosotros vemos la historia, nosotros podemos pensar que la furia de Herodes era horriblemente pecaminosa. Y fue horriblemente pecaminosa, claro que sí. Pero ¿saben una cosa, hermanos y amigos? La indiferencia de estos escribas era también horrendamente pecaminosa. Su indiferencia. Cristo no ve con indiferencia la indiferencia de los hombres. Uno de los discursos más fuertes que Cristo dio, lo dio precisamente a un grupo de personas indiferentes. Miren lo que dice Mateo 11:20. Esto es cuando Cristo va a la ciudad de Corazín y de Betsaida y les predica, pero Cristo se da cuenta que ellos responden fríamente al mensaje del evangelio y no hacen caso. Y Jesús le dice esto, comienza a reprenderlas y le dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, se hubiesen arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, en el día del juicio, el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. En otra ocasión le dijo que el juicio para los sodomitas, para los homosexuales de Sodoma, iba a ser más suave comparativamente con el que ellos iban a recibir. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Cristo no ve con indiferencia la indiferencia de las personas. Por eso le dice esto: la gente de Corazín y de Betsaida simplemente fueron indiferentes hacia Cristo. Y Cristo les dice: óiganme bien, cuando a ustedes les toque venir a rendir cuenta delante de Dios, cuando esos idólatras de Tiro y de Sidón vengan delante del juicio, el castigo para ellos será más suave que para ti, Corazín, que para ti, Betsaida. Es duro, hermano. Y a veces yo, con mucho peso en mi corazón, me pregunto, ¿cuántas de las personas, por ejemplo, a las que uno les predica, o las personas que se exponen al mensaje del evangelio, que no son cristianas, los amigos que quizá visitan la iglesia, cuántos de ellos en el día del juicio final van a recibir una mayor condenación, van a recibir un castigo más severo, porque sencillamente desecharon todos los privilegios que han tenido? Porque la indiferencia, hermano, déjenme decirles, es un pecado peor que la homosexualidad. El peor pecado no es la homosexualidad. El peor pecado es no creer en Cristo, aunque no sean homosexuales.
Ahí está demostrado. En el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más suave comparativamente que para aquellos que no creen en Cristo. Así que tan malo era Herodes como esos escribas. Los dos eran malos. Pero volvamos a nuestro relato. Herodes ya sabe que el niño había nacido en Belén, ¿verdad? Él llama a los magos fingiendo interés religioso. El verso 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Un hombre que odiaba a Cristo. Vamos a ver ahora la adoración de los magos, que eso me importa mucho. Pasemos. Versículos 9 al 10. La adoración de los magos. Interesante. Dice: ellos, o sea los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Qué pasa aquí? Que ya con la información que tenían ellos en ese momento, los magos llegan a Belén y reaparece aquella luz brillante que habían visto en el oriente, y ahora sí esa luz los guía hasta el lugar exacto o preciso donde estaba el Señor. Y dice el versículo 10 que al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y el versículo 11 dice que entraron en la casa, ven al niño con su madre y le ofrecen regalos. Ahora, hermano, quiero que noten algo aquí, en esta parte. Quiero que noten que es obvio que la escena principal es el niño Jesús. ¿Se dieron cuenta? Mateo dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Vieron al niño con su madre María. O sea, el foco de atención primaria era el niño. Más aún, el texto dice en el versículo 11 que al entrar en la casa los magos se postraron para adorar al niño. No dice los adoraron a ellos, a María y al niño. Dice lo adoraron. Eso es bueno que un católico lo vea claro ahí. María está con el niño, pero a quien adoran no es a María y al niño, es al niño. El texto dice, se postran y lo adoraron. No al niño de con María. No si hubiesen adorado a María, dice los adoraron. Porque el texto menciona a los dos, a María y al niño. Pero dice lo adoraron. ¿A quién? A Jesús, hermano. El foco de atención primaria aquí es Cristo. Es Cristo. Y nosotros no tenemos nada en contra de María. Eso es bueno que se lo aclaremos a los inconversos. No tenemos nada. La madre terrenal de Jesús. María era sin lugar a duda una mujer piadosa de Israel, que fue salva en la sangre de su hijo. Ahora, era una mujer digna de imitar para las demás mujeres. Así que no tenemos nada en contra de María, pero nadie en el mundo, en el universo, merece adoración excepto Dios. Amén. Dice en 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Un solo mediador, se llama Jesucristo. Ese texto es clave para que usted lo comparta con un amigo católico, con todo el respeto. Ahora, hermanos, yo les pido que traten de visualizar en su imaginación la escena que se está describiendo aquí. Porque aquí tenemos a un grupo de hombres poderosos, un grupo de hombres acostumbrados a tratar con reyes y altos dignatarios, postrados en adoración delante de un niño. Era una caravana de sabios medopersas, conocedores de la escritura, altos dignatarios, medopersas. Están postrados en adoración delante de un niño. Ellos veían en él a un personaje de suprema importancia entonces. O sea, noten los obsequios de hecho que le ofrecieron. Versículo 11. Oro, incienso y mirra. En aquel tiempo el oro era lo que solían usar los reyes. El incienso era lo que se usaba para la adoración a Dios. Y la mirra tenía muchos usos, pero casi todos conectados con el servicio a los hombres. ¿Qué me está diciendo eso?
que estos regalos que los magos llevan a Jesús tenían un significado especial. Oro, para indicar que era un rey el que estaba naciendo. Incienso, para resaltar que era Dios. Y mirra, para señalar que era un hombre 100% Dios, 100% hombre, pero digno de adoración. Era un rey el que estaba naciendo. Era un rey el que estaba naciendo. No era un cualquiera. Cuando Jesucristo nació, el cielo besó la tierra. Hermano, fue algo grande y un espectáculo tan extraordinario el nacimiento de Jesús que hasta los ángeles y los astros se involucraron en ese nacimiento. No era un cualquiera que estaba naciendo. La Escritura enseña que ese que nació era un rey, era Dios y era hombre. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Por eso, ese himno que cantábamos más temprano, a mí me encanta, hermano, ese himno. Ese himno tiene un peso teológico y bíblico que a mí me impresiona cantar ese himno. Eternamente exaltado. O sea, y te describe como que del cielo descendió a un establo y nació en un pedacito de tierra humilde que a veces el mapa ni la tomaba en cuenta, Belén. Pues no tenía importancia, era muy chiquito, era una aldea. Y ahí nació Jesús. Y entra en un burrito prestado. El dueño del burro, el que creó el burro, mandó a buscar uno prestado. El creador y dueño del universo anda con 12 pulgares atrás, a pie, y entra entonces, no en un Rolls Royce como el Papa, en una carroza a Jerusalén, en un burro prestado. Y no tenía dónde recostar su cabeza, dice Lucas capítulo 9, una cruz como destino y una tumba que alguien le regaló. No había lugar para él no había lugar. Por eso en el establo, pero tíralo ahí en el pasillo. O sea, no hay, aquí está lleno el hospital. Fíjense cómo concluye la historia cuando por revelación Dios avisa a estos magos la trama que Herodes tiene en mente. Versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, esa es, hermanos, la verdadera historia de los famosos magos, los sabios del oriente que visitaron a Jesús en su infancia. Y he aquí, repito, la reacción que esa visita produjo en cada uno de los personajes involucrados en ese evento. Y si nosotros vamos a compartir esa historia con amigos, con personas, con familiares inconversos, siempre, hermano, es bueno que usted lo confronte preguntándole que cómo él va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar el hombre realmente ante Jesús? Uno ve cómo reaccionó Herodes, uno ve cómo reaccionaron los escribas y uno ve cómo reaccionaron estos magos. Entonces la pregunta que uno tiene que dejarle en la mente a la gente es cómo va a reaccionar esa persona ante el Hijo de Dios. ¿Cómo va a reaccionar? Por eso yo le decía al principio que en este texto encontramos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados con la persona de Cristo. Herodes quiso destruirlo, los escribas fueron indiferentes y los magos lo adoraron. ¿Cuál de esos ejemplos será el que va a describir a las personas a quienes nosotros evangelizamos? ¿Será tal vez el de Herodes? Quizás. En la parábola de las 10 minas, que aparece en Lucas 19, el Señor pone en boca de aquellos que le rechazan estas palabras: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la esencia del problema. Los impíos, los pecadores, quieren seguir reinando igual que Herodes. ¿Cuál era el problema de Herodes? ¿Por qué se turbó? Están conspirando contra mí. ¿Cómo que nació el rey de los judíos? El rey soy yo. Entonces hay personas que quieren seguir siendo los reyes de su propia vida. Yo no quiero que este reine sobre nosotros, como dice esa parábola de las 10 minas. Ese es el deseo que los mantiene alejados de aquel que es la fuente de todo bien. ¿Por qué los pecadores realmente no vienen a Cristo? Es porque ellos no quieren otro señor en su vida. Ellos quieren seguir siendo sus propios señores. Ellos quieren seguir siendo autogobernándose y haciendo lo que les da la gana, pensando que eso es libertad, cuando eso es ser esclavo de sus propios deseos. Porque el libre no es aquel que hace lo que quiere, sino lo que debe hacer. Ese es el libre. Qué triste, ese es el ejemplo de Herodes y ese es el ejemplo de muchas personas como él.
O quizá muchas personas quieren ser como los escribas y los religiosos sacerdotes de Israel. Eso sí es peligroso, hermano. Escucharon hablar de Cristo y ni siquiera se interesaron. Ese es el caso de mucha gente también. Son indiferentes al hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y estando en esa condición haya muerto en una cruz, como dice Pablo en Filipenses 2. Miren, hermanos, algún día todos nosotros, todos, creyentes y no creyentes, tendremos que presentarnos delante de ese Rey. Y los inconversos, aunque no quieran ahora, pero lo tendrán que hacer después, tendrán que rendirle cuentas por su indiferencia. Y serán, a veces siempre pienso en Belsasar. Ustedes han oído o han leído la historia de Belsasar en Daniel capítulo 5. Belsasar, aquel rey babilónico que cuando vio aquella mano escribiendo en la pared, Mené, Tekel, Uparsin, tu reino ha sido pesado en balanza, tú has sido hallado falto y hoy te voy a cortar. Ese hombre que tenía una borrachera grandísima porque usó hasta los vasos sagrados del templo para darse un humo y hacer sus orgías con todas esas mujeres, que esa noche le apareció esa mano. Y ese hombre borracho, hermano, se le fue el humo del tiro. Y las rodillas le comenzaron a chocar la una contra la otra, dice la Escritura. Eso le va a pasar a muchos impíos en el día del juicio. Yo creo que esa es una antesala de lo que va a pasar en el día del juicio. Y a mucha gente le va a pasar eso. Aquel rey comenzó a temblar. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. No lo quieren hacer ahora en vida, tendrán que hacerlo, aunque sea antes de ser arrojados a las llamas del infierno, pero lo van a hacer. Toda lengua. Los ateos que hoy se llenan la boca de maldecir a Dios, tendrán que decir, tú eres el Señor. Tendrán que hacerlo, aunque sea desde las sauces del mismo infierno. Pero toda rodilla se dobla. Pero aún los demonios confesaban a Jesús. Sé quién eres, Jesús, el Cristo de Dios. Sé que has venido para atormentarnos. Y ellos confesaban, declaraban que Él era el Señor. Y hay gente que hoy no lo quiere hacer. No se quiere postrar, pero tendrá que doblar su rodilla y su lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor antes de ser condenado. Así que yo creo que si el Hijo de Dios se encarnó, tuvo que ser por algo demasiado importante. Es que no había otra forma de salvar a los pecadores de la condenación eterna. Hermanos, si hubiese habido otra alternativa, Dios la hubiese planteado, pero no había otra forma de salvarnos que no fuera esa. No había otra forma de salvar a los pecadores de la condenación eterna. Alguien tenía que pagar el precio. Ahora, tenía que ser alguien que no tuviera cuentas pendientes consigo mismo. Tenía que morir por nuestros pecados, pero alguien que no tuviera ninguna deuda pendiente que pagar por sí mismo. Alguien que fuese santo, que fuese sin mancha, y para eso se encarnó el Hijo de Dios, porque solo Él llenaba la medida, solo Él llenaba ese requisito, nadie más. Él murió siendo inocente, para que pecadores culpables pudiesen ser absueltos, y hoy ofrece salvación perfecta y gratuita a todo aquel que cree. Gloria a Dios, hermano, por esto, porque nosotros tenemos esa vida eterna. O sea, que quiera el Señor que en verdad este tema de la encarnación de Jesús cobre vida en nuestros corazones, porque también muchas veces nosotros somos culpables. Como dice Pablo, yo quise magnificar a Cristo en mi cuerpo. O sea, yo quise presentar a Cristo más grande de lo que Él es. Para mí el vivir es Cristo. Eso debe, hermano, repercutir en nuestras vidas como creyentes, aunque creamos en Él sin haberle visto. Tenemos mucha más información que la que tenían esos magos. Cuidado con menospreciar nuestros privilegios, porque en el día del juicio, yo creo que esos magos, esos hombres, agravarán la condenación de mucha gente que no cree. Añadirá mayor peso a su condenación. Como dijo Jesús a los de Tiro y Sidón, ¡ay de ti! Corazín, Betsaida, ¡ay de ti! A grandes privilegios, mayor responsabilidad. Mientras más luz recibe, Dios te va a juzgar más severamente. Yo creo en eso. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, a poder apreciar realmente esa venida de Cristo, de Jesús, en Belén de Judea. Identificarse con nosotros
como un género caído, como una raza de pecadores, para que hoy nosotros podamos celebrar la Navidad verdadera. Amén. La verdadera Navidad. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Amén.